Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Ignacio, por la conferencia que nos vas a dar. En primer lugar, desde la Confederación de Empresarios de Sevilla, me reitero las gracias y por participar en este webinar que vamos a celebrar bajo el título Estrategia Empresarial, consolida y haz crecer tu empresa. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad. Que la Confederación de Empresarios de Andalucía viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto Sea Más Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas, por cuanto que esta modalidad nos ha permitido dar una respuesta rápida a situaciones y aspectos de máxima actualidad en el mundo empresarial. Prueba de ello, este webinar que nos reúne hoy aquí sobre marca de estrategia empresarial, el cual, por su temática e interés que ha despertado entre las empresas, ha tenido una gran aceptación en cuanto al número de inscripciones. Continuando con la actividad que nos ocupa hoy, hemos organizado este seminario contando para ello con la participación de Ignacio Gómez Bort, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor analista, especialista en análisis de sistemas, investigación de mercado, análisis de situación y optimización de procesos. Ha participado en proyectos para Telefónica, Caja Rural, Compañía Andaluza de Cerveza Sureña, y ha ayudado a multitud de pymes a revisar y optimizar su modelo de negocio, por lo cual yo creo que es una webinar para escucharla con un boli y un papel, coger ideas y aprender muchísimo. Solo deciros, en última instancia, que las preguntas podéis hacerlas a través del chat y también comentaros que al final o si no se os ha enviado ya, un pequeño cuestionario de evaluación que os agradecemos que rellenéis, pues para ir mejorando poquito a poco esta serie de webinar. Y sin más, Ignacio, darte la bienvenida, agradecerte que te pongas a nuestra disposición y nada, es todo tuyo. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por todo. Ponemos esto por aquí, para que nos veamos bien. Bien. Vamos a ver. La reunión de hoy básicamente responde a una serie de preguntas que como empresario, ¿vale? Voy a poner esto en marcha, si nos parece, que como empresario nos hacemos desde que empecé en el mundo de la empresa. Que básicamente, al principio nos preocupa cómo hacer crecer la empresa, que tenga más beneficios, que tenga menores costos, que optimice su mercado, etc. Y con el tiempo esa pregunta me hizo ir evolucionando hacia analizar otras empresas de la competencia, de empresas que hay en el mercado, de distintos sectores, y preguntarme realmente cómo es posible que unas empresas tengan mucho éxito y otras apenas puedan sobrevivir. Os voy a poner, por poneros en... Ay, espérate, a ver, ahora. Sí, preguntas como cómo es posible que, por ejemplo, empresas como IBM, ¿vale? Vamos a poner una serie de ejemplos de IBM que llevan más de 110 años en el mercado, siga siendo líder en un sector que realmente no existía cuando se fundó. O empresas que como Kodak, por decir una que conozcamos todos, ha desaparecido después de haber mantenido en su momento más del 90% de su cuota de mercado, ¿no? La pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de estos 40 minutos es realmente qué hace que una empresa tenga éxito, qué hace que una empresa sobreviva y gane aparentemente mucho dinero, mientras que otras apenas sobreviven o desaparecen. Y la pregunta sería, bueno, ¿y esto es aplicable a la pyme o a la pequeña empresa? La respuesta corta es, evidentemente, sí. Y os pongo un ejemplo, por ejemplo, de aquí de Sevilla, ¿no? Cuando hace años, hace ya unos cuantos años, se hizo el proyecto de meter el Corte Inglés en Nervión, no sé si os acordáis, el gran revuelo que hubo en la zona a nivel comercial, porque era una zona comercialmente potente, y tenían mucho miedo de perder la capacidad de venta a sus clientes, de atención a sus clientes. Hubo un gran movimiento en el tema. Si vemos la zona hoy día, el centro comercial, el Corte Inglés, como el centro comercial de Nervión, que se puso después y demás,
lo que ha hecho ha sido reforzar comercialmente a la zona y hacer que las empresas que han sabido adaptarse, que han sabido aprovechar el tirón, tengan mucho mejor resultado y rendimiento del que tenían previo a la instalación de estas nuevas, digamos, centros comerciales, ¿no? ¿Y qué ha diferenciado el éxito de unas del otro? ¿Qué diferencia que una empresa tenga una mayor capacidad de mejorar, de ganar más dinero, de ser más rentable, etcétera? Al final, si nos vamos al detalle, existen muchas causas, pero hay una que está por encima de todo, que es el concepto de estrategia. Estamos hablando de empresas que tienen una estrategia concreta o que no la tienen, o que tienen una estrategia correcta o una estrategia equivocada. Y en ese sentido, vamos a ver qué es la estrategia. Vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Del fundamento. La estrategia realmente no es algo etéreo que se pueda considerar como algo teórico, que se da a la facultad y que no es aplicable, ¿no? Porque realmente, si lo pensamos bien, la estrategia afecta, es un marco que tenemos en la empresa y que afecta a todas nuestras decisiones. Y estoy hablando desde la propia grandes inversiones, desde en qué países entrar o qué productos lanzar, hasta cosas tan simples como simplemente qué tipo de jabón para fregar el suelo utilizamos. Y diréis, bueno, pues esto es muy un ejemplo, no más que otra cosa. Y realmente no es eso, porque si lo pensáis bien, vamos a suponer que tenemos una panadería. Para potenciar la venta, ¿a qué queremos que huela? Pues queremos que huela pues, a pan recién hecho, a tartas, a este tipo de cosas. Pero sin embargo, si tenemos una clínica dental, por ejemplo, o tenemos una farmacia, lo que queremos es que huela a desinfección, que huela a limpio. Ese tipo de cosas se van a quedar en el cliente y van a formar parte de lo que ahora se llama la experiencia del cliente. Y todo eso es parte de la estrategia. Eso proviene directamente de conceptos que ahora veremos, como puede ser pues, el posicionamiento de la empresa, la imagen que quiere dar a sus clientes, etc., ¿no? En ese sentido, todo lo que se decide en una empresa se deriva directamente de la estrategia. Por tanto, la estrategia debe dar respuesta a estas grandes cuestiones. ¿Qué valor aporta la empresa a mis clientes? ¿Qué necesito como organización para ser bueno en lo que hago? ¿Por qué somos mejores que la competencia? ¿O qué ingresos y qué ganancias voy a recibir? Evidentemente que es para lo que al final toda empresa se monta, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos a organizar una estrategia? Bien, vamos a pensar, ¿vale? Vamos a ponernos en situación y vamos a pensar... Ay, perdón. No. Perdón un momentito. Se me ha ido esto. No, es que vaya lento, que se me está yendo y no sé. Perdón un momentito. Un momentillo, que se me ha ido esto. Vale. No, sí, ya. O sea, vale. Un momentillo, perdón. Eso. Tengo que irme aquí al compartir. Perdón un momentillo. Está aquí. Compartir pantallazo. Sí. Perdonad por el... Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Vale. Avanzado este pequeño tema técnico, seguimos. Vamos a poner en situación, ¿vale? Vamos a pensar en ese viaje que todos nos merecemos ya después de haber trabajado tanto durante este año pasado y que queremos hacer. Nos vamos a ir a hacer un viaje a cualquier lugar donde queramos ir, ¿vale? Si pensamos en cómo lo vamos a preparar, pues pensaremos en hacer las maletas, pensaremos en ponerle gasolina al coche, en comprar billetes, en todas las cosas que pensamos que tenemos que preparar para hacer ese viaje. Realmente tenemos la maleta, tenemos el coche cargado, tenemos a los hijos en el coche. ¿Es eso suficiente para organizar un viaje? Realmente tenemos que pensar en algo muy importante que normalmente solemos olvidar, que es lo primero que debemos destinar. Es decir, ¿qué destino? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde vamos a ir? Porque eso va a condicionar, entre otras cosas, qué metemos en la maleta o qué tipo de medio de transporte vamos a utilizar. No es lo mismo irse a la playa a 100 kilómetros que irnos al otro lado del charco, ¿no?
Pero además de eso, ya sabemos dónde queremos ir, tenemos más o menos preparada la maleta. ¿Basta solo con eso? No. Tendríamos que también tener en cuenta una serie de elementos que nos pueden limitar. Es decir, ¿cuál es la razón del viaje? ¿Vamos de trabajo o vamos para ocio, para ver cultura, para ir a la playa? ¿Qué dinero disponemos? ¿Cuánta gente va a venir? Todos ese tipo de elementos van a conformar lo que necesitamos para preparar el viaje. Esto es exactamente lo mismo que ocurre cuando organizamos nuestra empresa. Muchas veces empezamos un poco como se dice la casa por la ventana. Abrimos una empresa, nos preocupamos por vender, nos preocupamos por tener un producto y nos estamos olvidando de muchos de los elementos que rodean lo que necesitamos para poner en marcha, que es lo que vamos a ir viendo estos días. Es decir, por tanto, lo primero que necesitamos para tener éxito en la empresa es tener unos objetivos, saber dónde vamos a ir, ¿vale? Este sería un punto muy importante para fijar una estrategia. ¿Podemos tener éxito sin tener unos objetivos claros? En general, no. En general, las empresas que no tienen objetivos, las organizaciones que no tienen objetivos, tienden a sobrevivir. De hecho, ya en 1957, un tal Parkinson se fijó por la vía de la práctica que en este tipo de organizaciones se reproducían 4 elementos que siempre se daban. Uno, que cuando no hay objetivos, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. Siempre la gente tiende a gastar todo el tiempo del que dispone, aunque no se consigan resultados. Que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos y que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda suele ser inversamente proporcional a su importancia. Y aquí yo me imagino que todos recordaremos reuniones a las que hemos ido, que hemos salido sin saber para qué, o que hemos sacado en claro, en procesos o proyectos que hemos empezado sin llegar a ningún sitio después de tiempo. Todo este tipo de cosas se eliminan gracias a la fijación de unos objetivos. Y lo segundo que es importante cuando fijamos objetivos es evitar lo que ahora se viene a llamar como las creencias autolimitantes, ¿no?, que hablan los psicólogos. Es decir, el cumplimiento de un objetivo, sea cual sea, no puede estar limitado por los recursos disponibles. Y con esto me vais a permitir una pequeña licencia. No quiero decir que los recursos no sean, o sea, que la disponibilidad de recursos no sea importante a la hora de fijar, de llegar a las cosas. No suponga unos criterios que tengamos que tener en cuenta, pero no pueden ser nuestra limitación. Yo voy a poner un ejemplo. Si alguien nos dijera ahora que queremos cruzar el Atlántico a nado, lo normal es que pensemos que está loco, que es imposible. Sin embargo, veamos a nuestro alrededor, como digo, las ballenas la cruzan, pero también lo hace el plazo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué estrategias siguen? Son diferentes. Unas simplemente se deja llevar por la corriente y otras utilizan su fuerza muscular. Cuando hablamos de empresa tenemos que pensar en los mismos términos. Cuando os hablaba antes de lo que pasó en Nervión cuando se instaló el Corte Inglés, la gente se puso muy nerviosa. Y es verdad que hay negocios que en un momento determinado no pudieron sobrevivir. Pero otros sí han tenido un gran éxito y han aprovechado mucho el tirón del Corte Inglés. ¿Cómo lo hicieron? Dando servicios o dando un apoyo, usando una estrategia de aprovechar la capacidad de captación, de atracción que tiene un gran centro comercial para atraer clientes y ofrecerles algo que el gran centro comercial no podía ofrecerles. Ya fuera por personalización, ya fuera por diseño, etc. Y eso es lo que como empresa tenemos que conseguir, es decir, analizar bien dónde estamos y buscar la forma de aprovechar. Entonces, siguiendo con el tema de los objetivos, cuando pensamos en los objetivos, tendemos a pensar exclusivamente en los objetivos de tipo ventas, facturación, etc. Sin embargo, es importante saber que los objetivos en la empresa pueden ser de muchos tipos. Hay objetivos de posicionamiento, hay de imagen, de costes y de otros muchos tipos. ¿Vale? Al final, por verlo como ejemplo, poniendo un ejemplo claro, ¿vale? Acordaros cuando se habla de que Henry Ford creó una gran empresa a través de la cadena de montaje y bien. Realmente cuando Henry Ford trabajaba para Edison, para la empresa de Edison, él era un ingeniero allí, un ingeniero más, y tenía un sueño, que era hacer un coche que fuera asequible a todo el mundo, en un mundo en el que el coche ya existía, pero era muy caro. Y entonces empezó a ponerse
objetivos claros. ¿Cómo consigo hacer que un coche sea asequible a todo el mundo? Evidentemente necesito reducir costes de producción, pero para eso necesito tener una serie de objetivos intermedios. Simplificar el diseño, simplificar el montaje, aprovechar las economías de escala. Necesitaba también incrementar ingresos, accediendo a un público mayor. Ahí entraba la publicidad, entraba la política de precios. O motivar al personal para evitar que estuviera descontento y que realmente fuera fiel a la marca. Y ahí hizo movimientos muy interesantes como subir el salario medio hora de su personal muy por encima de la industria y determinados movimientos de estrategia pura que lo que le llevaron era a tener una empresa de éxito en un tiempo récord, ¿vale? De esta forma, cuando hablamos de objetivos no estamos hablando únicamente de facturar más, no estamos hablando de reducir el costo, sino estamos hablando de cómo voy a hacer, cómo tengo que fijar cada uno de los departamentos de mi empresa, cómo tengo que actuar en cada uno de ellos para conseguir aquello que quiero, el fin último de la empresa. Por tanto, los objetivos se centran, se organizan de una forma estructural. Cuando pensamos en qué queremos hacer con la empresa, tenemos que pensar en 3 grandes niveles, ¿vale? Los objetivos a nivel estratégico, a nivel táctico a medio plazo y a nivel operativo. Y para tener un ejemplo claro de cómo funciona, a nivel estratégico, definen el rumbo de la empresa y son generales y a largo plazo. Estamos hablando de objetivos a 5, a 10, a 15 años. Son los conceptos que todo el que hayáis hecho una página web habrán preguntado alguna vez de cuál es vuestra misión, cuál es vuestra visión, qué es dónde queréis llegar como empresa. Y aquí os voy a retraer a lo que hablábamos antes de IBM. IBM lleva 110 años en el mercado. Es una empresa que líder en temas de informática, de inteligencia artificial, de grandes servidores, pero nació en un momento en el que los ordenadores no existían. Sin embargo, sus objetivos estratégicos a largo plazo no han variado. IBM nació con la idea de crear máquinas que ayudasen a las empresas a nivel de procesamiento de información y empezó con balanzas para carne. Actualmente hace programas de inteligencia artificial como Watson. Ha cambiado el producto, ha cambiado el tipo de clientes, o sea, ha cambiado el producto, ha cambiado cómo se relaciona con los clientes, ha cambiado su estructura, pero nunca ha cambiado aquello que quiere hacer, aquello en lo que es buena y en lo que hace y lo que aporta a sus clientes, ¿no? Si seguimos adelante, a medio plazo tenemos los objetivos tácticos. Esto es coger esa misión, esa idea general de la empresa, eso que queremos conseguir y desarrollarlo a nivel de departamento. Es decir, para yo ser el mejor produciendo coches baratos, ¿qué tengo que conseguir? En el departamento de producción tengo que conseguir reducir el diseño, como hablábamos antes con Gemifort, tengo que conseguir reducir los costes, tengo que conseguir reducir el tiempo de entrega al cliente. En el departamento administrativo tengo que conseguir reducir los tiempos de información. Ahí es donde se detalla para ese logro grande, para ese viaje grande que queremos hacer, cada departamento, qué es lo que tiene que hacer. Y en un tercer nivel tenemos a los objetivos operativos, o que son, digamos, a muy corto plazo. Es, ¿qué tengo que hacer mañana en cada uno de mis puestos de trabajo, en cada uno de mis departamentos, para conseguir ese objetivo general a 5 años? Pues tengo que reducir el desecho de corte de las telas, o tengo que reducir el tiempo de fabricación, o tengo que incrementar las ventas vía tienda virtual. Y para eso tengo que hacer publicidad durante 3 meses con este mensaje. Se trata ya de conceptos muy a corto plazo, ¿vale? De esta forma, todo este conjunto de elementos se estructuran en lo que podemos llamar un árbol de objetivos, una red de objetivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poner un ejemplo, supongamos que queremos incrementar los beneficios en 6.000 euros en un año, ¿vale? Para eso hemos hecho nuestros números, luego veremos un poquito el procedimiento de análisis, decimos, tenemos que ingresar un 20% más y tenemos que reducir los gastos. Esto además, para incrementar estos ingresos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la web, a través de tiendas físicas, con ventas cruzadas, con proveedores, y vamos fijando objetivos concretos para cada uno de los canales de ventas, pero también para cada uno de los, por ejemplo, elementos de coste, pues materias primas, consumo de energía, acuerdos de colaboración con terceros. Establecemos cómo se llevan a cabo ese tipo de elementos. ¿Cómo vamos a hacer esta red? ¿Cómo podemos conseguir o asegurarnos de que esta red de objetivos interrelacionados es coherente? Que es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, en el día a día nos encontramos con muchas empresas. Es decir, hay empresas que no tienen objetivos en absoluto y hay otras que cada departamento, cada persona tiene sus objetivos personales
pero no llegan a, como suele decir, a remar en la misma dirección, ¿no? Pues para asegurarnos de que esto hace que todo el mundo reme en la misma dirección, hemos ido desarrollando con el tiempo una serie de reglas, o de reglas, digamos, propias, en las que nos fijamos para asegurarnos que todo está coordinado. Y básicamente son 5. La primera es que todo objetivo tiene que ayudar a conseguir a los de rango inmediatamente superior. Es decir, si un objetivo es reducir costos, por ejemplo, en el departamento administrativo, ese es el objetivo primario. Un objetivo secundario, actuar en el departamento administrativo, no puede ser eliminar el apoyo informático y volver al papel, ¿vale? Porque sería ir en contra de las necesidades generales de la empresa, ¿vale? El segundo sería que los objetivos sean compatibles entre sí, en su nivel y con los de nivel superior, ¿vale? Por ejemplo, como un ejemplo que suele pasar mucho, sobre todo en épocas de crisis. Necesitamos dar un servicio de calidad al cliente para diferenciarnos de la competencia y, sin embargo, nos dedicamos a reducir el personal, a despedir a la gente con experiencia y a contratar gente sin formación y sin capacidad de aprendizaje. Entonces, son empresas que con el tiempo tienden a tener problemas y a desaparecer. Y por poner un ejemplo muy práctico que todos hemos conocido, el restaurante que empieza a pasar por un mal momento y empieza a ahorrar en materia prima. Empieza a ahorrar en la carne, empieza a tal. Al final, ¿qué pasa? Dejamos de ir porque cuando vamos la calidad del producto no es la adecuada. No nos gusta lo que estamos comiendo y eso hace que la situación suya empeore. Y esto sería un ejemplo de incompatibilidad de objetivos. Es verdad que necesita reducir costos, pero no lo está haciendo de la forma adecuada, ¿vale? Luego, una cosa muy importante, hablamos antes, tiene que ser alcanzable con los recursos de que disponemos. Es decir, siempre que una empresa dice, oye, quiero vender muchísimo más, quiero triplicar la facturación, prácticamente es posible. Inviertes en publicidad, inviertes en comerciales, El tema es, ¿cuentas con el dinero para hacerlo? Hay que tener en cuenta siempre los recursos de los que disponemos, el efectivo. Pero no solo eso, también tenemos que tener en cuenta con los recursos de personal y de producción que tenemos. Hay empresas con las que hemos trabajado, que en un momento determinado tienen un gran éxito en su política comercial y, sin embargo, no han preparado sus recursos digamos, productivos para poder atender la demanda que les viene. Lo que se suele denominar aquí no morir de éxito, ¿no? Y empieza a entrarte mucho trabajo que no puedes atender. En consecuencia, empiezas a quedar mal con los clientes, perjudicas a tu imagen y, al final, eso revierte en unas menores ventas. Has hecho un esfuerzo que no llega a nada. Simplemente por no haber tenido en cuenta esa visión global de todos los objetivos a conseguir o cómo se relacionan en todos los departamentos de la empresa, ¿no? Un incremento en venta tiene que ir acompañado de un refuerzo en producción, tiene que ir acompañado de un refuerzo en atención al cliente. De lo contrario, se generará un problema. También tenemos que tener en cuenta las limitaciones externas. Es decir, temas legales, temas de competencia, limitaciones en precios, sobre todo en las pymes, que no tienen libertad para fijar sus propios precios. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de fijar tanto los objetivos como la estrategia que los sustenta, ¿no? Y esto es algo que se analiza en los planes de negocio, en lo que se considera siempre la parte teórica, que es la que no suele verse, pero que se tiene que analizar para que realmente veamos que podemos llegar a cabo el tema. Por ejemplo, y esto lo hablábamos hace un año o así con las empresas que se dedican al tema, por ejemplo, de turismo rural, o sea, turismo rural o turismo en empresas tipo Airbnb y estas empresas, donde les ha ido muy bien durante un tiempo, pero que están muy sujetas a las regulaciones legales. Cualquier cambio en esa regulación les puede afectar mucho. De hecho, ahora se está preparando un nuevo cambio normativo en ese sentido. Eso implica que su negocio tiene que evolucionar y adaptarse a esas normas, a esas nuevas normas, para no quedarse fuera. Y es algo que tienen que tener siempre muy vigilado, ¿no? Y finalmente, los objetivos que se planteen tienen que ser acordes al ADN de la empresa, tienen que ser acordes a esa misión, a esos valores iniciales que hemos definido. No tiene sentido que una empresa que, por ejemplo, se centre en el sector del lujo, se dedique a contratar personal sin carisma o que no tenga capacidad de comunicación, porque lo que va a hacer es que los clientes se vayan a otras empresas. Como no puede, a lo mejor, una empresa low cost dar una imagen de gran lujo, porque lo que va a hacer es que sus clientes, en cierta forma, tengan miedo de acercarse a ella por considerarla que es más cara de lo que es realmente, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar objetivos. Bien.
Y ahora llegamos un poquito ya, vamos a ir bajando a niveles más prácticos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, objetivos hay cientos de millones, si queremos. Para cada elemento, para cada situación en la empresa se puede fijar un objetivo. Pero hay tres que nunca deben faltar. Hay tres elementos que son fundamentales y que determinan la vida de la empresa, ¿vale? El primero es los objetivos de posicionamiento. Es decir, cómo queremos que nos vean. Cómo nos perciben nuestros clientes realmente y cómo queremos que nos perciban. Ahí entrarían temas como qué imagen queremos proyectar, si queremos ser una empresa moderna o tradicional, queremos ser una empresa cercana o elitista, de low cost o de precios altos. Todo eso al final, el fijar ese objetivo va a determinar cómo vamos a actuar como empresa, es decir, qué tipo de comunicación vamos a hacer, qué imagen o qué logo necesitamos, cómo va a ser nuestra web, cómo van a estar decoradas nuestras tiendas o nuestras oficinas. Todo este tipo de elementos están determinadas por ese objetivo de posicionamiento. Y ese objetivo de posicionamiento, además, depende de a qué tipo de clientes queramos ir, de qué productos vendamos, etc., ¿no? Otra cosa que, evidentemente, ahí sí tenemos muy en cuenta es cuánto queremos vender. Y cuando digo cuánto queremos vender, no me refiero a cuánto podemos vender. ¿Vale? Muchas pymes que cuando se fijan los objetivos básicos de venta, por ejemplo, nos comentan, bueno, es que yo no sé quién va a entrar mañana por la puerta, yo no sé quién me va a llamar mañana, quién me va a hacer un pedido. Vale, eso es una creencia limitante que nos perjudica como empresa. Realmente cuando definimos qué queremos vender, lo que estamos viendo es qué vendemos, cómo está nuestra competencia, qué ventajas competitivas tenemos. Y cuando ya tenemos definido eso, decimos dónde queremos entrar, ¿no? Si queremos ser locales, queremos ser a nivel nacional, a nivel internacional. Y eso nos cuantifica un mercado al que podemos disponer, un volumen de clientes. Y a partir de ahí se hace la estrategia de venta, se hace la política comercial. ¿Cuántos comerciales necesitamos? ¿Qué prescriptores necesitamos? ¿Dónde tenemos que hacer publicidad? Para lograr esas ventas que consideramos que podemos llegar a tener. Y no dejarlo. Y ahí es un poquito la diferencia entre un plan comercial proactivo o un objetivo proactivo y un objetivo pasivo. Hay una gran diferencia entre, y volvemos ahora, por ejemplo, al ejemplo anterior, no hay una gran diferencia entre abrir una tienda y sentarnos a esperar que la gente entre por la puerta o abrir una tienda como puede haber abierto el Corte Inglés o demás, Mercadona o un Líder, y hacer la publicidad y colocarte en los sitios adecuados para que la gente acuda a ti, ¿vale? Al final, la venta depende de otros factores, pero ese es fundamental. Es decir, si yo quiero llegar a 500 clientes en un año, tengo que poner los medios para hacerme ver en esos 500 clientes. Tengo que hacer los medios para que entren por mi puerta. A partir de ahí se trabaja, ¿vale? Y finalmente, tenemos los objetivos de rentabilidad. Es decir, ¿qué queremos ganar? Cuando fijamos un objetivo, el objetivo de beneficio es claro, tenemos que cubrir nuestros costes y tener un cierto beneficio. Vale, hay muchas formas de conseguir esa rentabilidad. Podemos hacerlo, las más claras. Puedo vender mucho a bajo precio, con poco margen, o puedo vender muy poco con mucho margen. Y digamos, esas dos estrategias me van a dar un mismo nivel de beneficio bruto, ¿vale? Un mismo nivel de beneficio en euros. ¿En qué se van a diferenciar? En cómo se relacionan con los otros elementos. Es decir, lo más importante que hay que entender de los objetivos es que se relacionan entre ellos y que es imposible tocar uno sin que se muevan otros. Y con el tema de la rentabilidad lo vemos muy claro. Si yo quiero conseguir, vamos a suponer, 5.000 euros mensuales de beneficio neto, ¿vale? Lo puedo conseguir, como os digo, vendiendo 1.000 unidades a las que le consiga 5 euros o vendiendo una unidad a la que le consiga los 5.000, ¿vale? ¿En qué va a variar una estrategia u otra? En todo lo que hemos comentado. Porque no es lo mismo el público al que tengo que dirigirme para vender low cost que para vender un elemento de precio alto. Y eso va a generar diferencias en mi posicionamiento, el tipo de imagen que tengo que proporcionar o al tipo de cliente al que me voy a dirigir. Pero también va a generar diferencias en la cantidad de ventas que tengo que generar, el tipo de comercial que tengo que usar, el tipo de canal de ventas, si va a ser más personal o va a ser en plan publicidad de masa, ya sea en internet, ya sea un periódico, etc. Todos estos objetivos varían. Conforme toco uno, se varían todos los demás. Si me posiciono entre público, llámame low cost, mi posición de rentabilidad va a variar, igual que el volumen de ventas que necesito. Entonces, es todo un círculo en el que momento toco una variable, se mueven todas las demás.
uno de los grandes problemas que nos encontramos en muchas de las empresas que trabajamos es que digamos, esta relación no se tiene en cuenta. Entonces, comercial va por su lado, producción va por el suyo, cada uno hace bien su trabajo, pero a final de año no se ve el resultado. Y es cuando llegan los comentarios del tipo, nos hartamos de trabajar, pero no sé dónde va el dinero, no sé dónde está la rentabilidad de la empresa, este tipo de preguntas, ¿vale? Y entonces, resumiendo un poco la situación, podemos ver la estrategia como un todo dentro de la empresa. Y os hemos puesto un poquito esta infografía para entenderlo. La estrategia tiene dos partes. Uno que es el qué vamos a hacer y la segunda es cómo lo vamos a hacer. El qué es lo que hemos estado comentando hasta ahora, es la fijación de los objetivos a largo plazo, a medio y a corto plazo, para conseguir el éxito de la empresa. Y el éxito de la empresa es conseguir hacer que esos objetivos a largo plazo se hagan realidad. Y el nivel de concreción que van a tener estos objetivos, evidentemente, varían desde el largo plazo al corto plazo. Como ya hemos ido viendo, pues un objetivo estratégico a largo plazo es ser pionero, o sea, ser digamos, la empresa de referencia en el sector, en la zona de Andalucía. Eso es algo muy genérico, que luego tenemos que traducir a corto plazo en acciones muy concretas, como pueden ser participar en los coworking de los ayuntamientos, participar en proyectos como este de la CEA, hacer una página web, llegar a acuerdos de colaboración con determinadas personas o instituciones dentro de la zona de influencia. Eso sería ya mucho más, digamos, mucho más concreto. Y el cómo lo que nos dice es cómo lo voy a hacer. Es decir, vamos a, por ejemplo, poner un objetivo que sea llegar a acuerdos con las instituciones de la zona que sean de referencia. Vale. El cómo es decir, señores, el día 1 de enero tenemos que tener preparada una lista de las instituciones a las que llamar y localizar la persona de contacto y tal. El día 10 de febrero tenemos que ir al evento tal, al evento 2 y al evento 3. Es decir, llevar eso a tierra, llevar eso a cosas concretas, a pasos concretos. Y, evidentemente, llevar un sistema de control de que esos pasos se están dando. ¿Vale? De esta forma, vamos ahondando en lo que es la dimensión estratégica de la empresa. La dimensión estratégica, como acabamos de ver, tiene como dos partes. Una es una parte creativa, que ahí es donde entra muchas veces la función del CEO o la función del director, del gerente, el propietario de la empresa. ¿Vale? Y ahí es donde con las pymes, sobre todo, se tiene que luchar mucho con ellos para que abandonen un poco la función del día a día, de ir apagando fuegos, del problema, para que se centren en la dimensión creativa de la estrategia. La dimensión creativa de la estrategia tiene dos partes. Una es analizar la situación en la que se encuentra la empresa, y eso implica tanto como ya hemos visto, saber cómo está el entorno, qué hace mi competencia, cómo está la legislación, cómo está la situación de crédito en los bancos, todo este tipo de elementos que me pueden afectar, saber cómo está a nivel interno la empresa, qué capacidad productiva tiene, si tenemos cuellos de botella, si tenemos la capacidad informática suficiente para acceder a los sitios, etc. Y con todo eso, y teniendo en cuenta que tenemos muy claro dónde queremos llegar, que tenemos muy claro el objetivo a ese medio a largo plazo, hacemos un mapa, unimos los puntos. Ese unir los puntos es formar un camino que me, digamos, aproveche todo lo bueno que tengo y sortee las dificultades que me puedo encontrar. Es decir, es hacer la cobertura del tema legal, es buscar, pues si no consigo financiación externa, buscar financiación interna o acuerdos de colaboración con empresas que me permitan tener esa financiación. Y os ponemos un ejemplo, por ejemplo, de una empresa de Huelva con la que estuvimos hace unos meses, que tenía, o sea, su objetivo era salir a montar cable y temas de fibra óptica y demás fuera de España, ¿no? Ella no tiene la capacidad para irse y negociar con países árabes o con Sudamérica en determinados temas. Sin embargo, se alió con Telefónica, o con Telefónica en este caso, consiguió entrar en el grupo de un grupo que estábamos viendo en aquel momento, y gracias a ellos pues ha estado trabajando en Dubái, ha estado trabajando en Chile, ha estado trabajando en sitios donde como ella misma no hubiera podido. Esto es un ejemplo en el que dices, vale, no tiene los recursos, no tiene la capacidad, digamos, de relaciones a ciertos niveles, pero ha tenido la creatividad de buscarse los partners, de buscarse la forma de llegar a ese que era su objetivo, ¿de acuerdo? Y después tenemos una dimensión que no podemos olvidar, que es la dimensión operativa. Es decir, una vez ya sabemos
cómo hemos unido los puntos, esto hay que llevarlo a tierra. Como os he dicho antes, hay que poner paso a paso. El día 1, ¿qué vamos a hacer? El día 2, ¿qué vamos a hacer? El mes 3, ¿qué vamos a hacer? Y junto a eso, hacer un plan de control de cumplimiento, que es otro de los puntos donde las pymes solemos fallar. Es decir, fijamos un acuerdo, fijamos la forma de hacerlo, conseguimos los recursos, nos fijamos nuestro objetivo y consideramos que a partir de ahí ya está todo hecho. No hacemos un seguimiento, no llamamos a nuestro proveedor, a nuestro cliente a ver si todo va bien, no seguimos el contacto con esos partners, con lo cual al final las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero no lo estamos controlando nosotros. Y esto es algo fundamental en todo cumplimiento de una estrategia, ¿vale? Y todo esto nos lleva a otro elemento importante a tener en cuenta desde el punto de vista de la estrategia. Y es que en la práctica, en las estrategias, lo primero es que no existe una única estrategia óptima. Ya lo hemos visto con distintos ejemplos a lo largo de estos minutos, ¿no? Para conseguir un mismo objetivo hay distintas formas de hacerlo. ¿Cuál tenemos que elegir? Aquel que mejor se adecue a nuestra disponibilidad de recursos, a nuestro ADN, a nuestra forma de querer hacer las cosas. Como yo digo, esto es como cuando estábamos en la facultad y íbamos con el examen, ¿no? Conseguir el objetivo de aprobar se puede conseguir de distintas formas, desde copiar, como digo yo, hasta estudiar solo las preguntas que sabemos que van a caer. Todos sabemos lo de preguntar y este profesor que le suele preguntar y demás, ¿no? Hasta estudiar realmente el tema y comprenderlo. En los tres casos vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿Cuál es el que nos aporta mayor beneficio o cuál nos interesa más? Depende ya de cómo sea nuestra actitud frente a la carrera en cada caso. Y esto es lo mismo que pasa con la empresa, ¿no? Hay un segundo tema que es muy interesante y es que una estrategia no se puede copiar sin más. No podemos copiar una estrategia que ya exista y admitir y aplicarla a nuestra empresa. Como no podemos coger, pero ni siquiera de una empresa a otra, pero ni siquiera tampoco de nuestra propia empresa. Es decir, lo que nos funcionaba a nuestro padre hace 50 años, no tiene por qué funcionar ahora, ¿vale? Y esto está muy relacionado con lo que hemos comentado antes de la necesidad de que nuestros objetivos, de que nuestra estrategia tenga en cuenta tanto las limitaciones internas que tenemos, nuestros recursos internos, como las limitaciones o las situaciones externas. Y estas son muy variables, tanto a nivel interno como externo, la legislación, las necesidades de los clientes, los canales de comunicación, todo esto ha cambiado. Y un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en Internet, ¿vale? A un nivel teórico o a un nivel, digamos, más general, la comunicación o la publicidad no ha cambiado. Sigue siendo, el concepto de marketing sigue siendo el mismo, es atraer a los clientes, a nuestros vendedores, para que compren nuestros productos. En ese sentido no hemos cambiado, pero sin embargo, la forma de comunicación, el tipo de mensaje, el tipo de prescriptor o de persona que influye sobre nuestros clientes sí ha cambiado mucho. Y de ahí, por eso, una estrategia que a lo mejor funcionaba o funciona para una empresa hace unos años no nos funciona a nosotros. Una estrategia que funciona en Estados Unidos no tiene por qué funcionar aquí. Muchos negocios han intentado implantar sin éxito porque no era el momento, porque el mercado no estaba en su situación adecuada o no se han sabido adaptar, ¿no? Por tanto, podemos decir aquello de, como decía el escritor, ¿no? Toda estrategia es ella misma y sus circunstancias y es algo a tener en cuenta, ¿vale? Muy bien. Por tanto, vamos a ver, cuando analizamos cómo vamos a generar una estrategia en la empresa, como hemos dicho y resumiendo, vamos a tener que tener en cuenta los recursos que tenemos. Es decir, qué recursos necesitamos para alcanzar, para alcanzar el objetivo que nos hemos establecido. Tanto financieros, legales, productivos, etc. Tenemos que decidir si están disponibles y si no lo están, si los podemos conseguir y cómo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay muchas... volvemos al concepto de la diversidad de formas de conseguir un mismo elemento. Supongamos que necesitamos personal formado, pero el personal formado es caro. Bien, ¿qué tendremos que hacer entonces? Conseguir personal con una actitud adecuada y formarlo internamente, teniendo en cuenta que el tiempo de adaptación de alguien a quien tengamos que formar es mayor que el de alguien ya formado. Conseguimos cambiar inversión financiera en inversión de tiempo. Teniendo esto en cuenta y planificándolo correctamente, las dos estrategias nos van a dar un buen resultado. Una vez tenemos eso claro, como hemos dicho, pasamos a las acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Qué prioridades se les va a dar a las personas? Las personas que van a actuar, ¿vale? ¿Quién va a ejecutar cada acción? Si esas personas están disponibles, si tienen la formación adecuada. No nos basta con decir, señores, tenemos que vender más y coger al comercial y decir, a partir de mañana salís a la calle.
No, tenemos que saber si esas personas están preparadas, si conocen el producto a fondo, si conocen al cliente al que van a ir a fondo. Y eso sí es función nuestra como empresarios. Y después exigirle que una vez les hemos dado todos los medios adecuados, cumplan con los parámetros que se les han dado, ¿vale? Para saber si cumplen o no, están los controles. Para que una empresa crezca, no podemos estar en todos sitios a todas horas. Eso es algo imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos KPI, cuadro de mando, cuadro de control que nos permiten saber si las cosas van en la dirección que estamos marcando. Y eso implica realmente un cambio en la mentalidad de dirección de muchas empresas. Y es un cambio desde la presencialidad, es decir, necesito ver a mi gente todos los días, necesito estar encima de todos los clientes, de todos los procesos. Ese concepto de que tenemos mucho de si yo no estoy, las cosas no funcionan, ¿vale? Que al final es muy limitante para la empresa, porque lo único que conseguimos es que mi empresa pueda crecer hasta mi capacidad de trabajo. A partir de ahí ya no puede seguir creciendo porque no puedo seguir metiendo horas, ¿no? Y cambiar eso por un concepto de dirección por objetivos, que al final todo lo que estamos haciendo, es decir, sabemos dónde queremos llegar, hemos establecido, si es ventas, por ejemplo, el nivel de ventas, el nivel de facturación, el nivel de unidades, pero como decíamos antes, ¿cómo conseguimos ese nivel de ventas o de unidades? Vamos a ir siguiendo el proceso para atrás. Para conseguir un número de facturación determinada tengo que presentar un número de presupuestos X. Algunos aceptarán y otros no. Para eso tengo que hacer un número de contactos de clientes. Eso es lo que me permite establecer controles efectivos. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, una empresa con la que hemos trabajado de temas de instalación de suelo, parqués y demás. Tiene su objetivo de facturación. Yo sé que tengo que vender 10.000 euros al mes por comercial para poder tener cubierto el problema. Pero claro, yo sé que, por mi histórico, sé que de cada 10 presupuestos se aceptan 3. Pues ya sé que para conseguir 10.000 euros tengo que presupuestar 30.000, 40.000 euros en trabajo. Y para eso tengo que conseguir atender pues, a 20 o 30 clientes en el mes. Con eso es con lo que se establece el control, por ejemplo, comercial. Se le dice, señores, si no me haces 10 visitas a la semana, no vas a conseguir el objetivo. Puedes pegar un pelotazo, pero de suerte no viven las empresas. Y ahí es donde se trabaja con ese objetivo y esos controles. Y al final de todo esto lo que conseguimos son que los resultados que hemos planificado al principio, que esos resultados que hemos cuantificado se vayan cumpliendo o no. Y si no se cumplen, a través del control, pues establecer las medidas de desviaciones y las decisiones de corrección que necesitamos. Y aquí me gustaría apuntar una de las grandes ventajas competitivas que como pymes tenemos, ¿vale? Y es la capacidad que la pyme tiene para cambiar o girar muy rápidamente. Esto quiere decir que si una estrategia o un objetivo no se está consiguiendo, se pueden implementar medidas de corrección muy rápidamente. Y eso es una ventaja, por ejemplo, cuando peleamos, por ejemplo, con empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque a la empresa grande, por su propia estructura organizativa, le cuesta mucho cambiar una estrategia. Cuando algo no le funciona, tarda un año en dar la vuelta. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos para meternos en su mercado, ¿vale? En fin, seguimos. Va. Y después de todo este rollo viene la pregunta, vale, vale, esto es mucho trabajo, ¿qué ocurre si no tenemos planificación? ¿Puede una empresa tener éxito, realmente éxito, crecer, consolidarse, durar 100 años en el mercado si no tiene una planificación, si no tiene una estrategia clara? Y la respuesta es no. Y es no por la experiencia, y aquí pues todas las universidades del mundo que se dedican a la empresa lo han ido estudiando con el tiempo y sí se ha detectado que hay una serie de patrones que se repiten, ¿vale? Cuando no existe planificación, se pierde control sobre lo que ocurre, se producen excesivas situaciones imprevistas, medidas. Al final, se traduce en pérdidas de dinero, de tiempo y de oportunidades. Lo más importante para un gerente es el pérdida de oportunidades. Mientras estemos apagando fuego, no podemos estar viendo qué oportunidades de negocio nuevas tenemos. No podemos estar viendo dónde tenemos que ir dirigiendo las empresas. No estamos vigilando, digamos, si nuestros clientes están evolucionando hacia un elemento que nos haga perder el mercado mañana, ¿vale? Algo parecido a lo que le pasó a Kodak cuando hablábamos al principio. Kodak tenía el 90% de su mercado. Se preocupó tanto de proteger las ventas de carretes de cámara que desapareció del mercado, porque lo barrió del mercado bueno, todos sabemos que lo barrió del mercado lo que es la cámara digital. Lo que muchos no saben es que la cámara digital la inventó Kodak. Ellos fueron las que lo inventaron, fueron los primeros en desarrollarla y la apartaron para defender un producto sin darse cuenta de que el cliente estaba evolucionando hacia eso, ¿vale?
Cuando hablamos de... He hablado antes de que, bueno, hay mucha gente estudiando la empresa y estudiando lo histórico y cómo funcionan y qué es lo que ha tenido éxito y no en el pasado. Y cuando hablamos, por ejemplo, ya de estrategias concretas, previa a la adaptación que hablaba antes, que es necesaria, podemos establecer ciertos elementos. Cuando estamos en tiempos de estabilidad, cuando las cosas van bien, cuando se llama la vaca gorda, ¿no? Las estrategias que mejor funcionan o que deberíamos adaptar son de tipo de crecimiento. Una estrategia de crecimiento existen de distintos tipos, pero básicamente tiene una serie de pasos que siempre se repiten. La primera es saneamiento, es decir, vamos a revisar nuestras líneas de negocio. Vamos a ver cómo se encuentra el estado de nuestros productos. Lo que comentaba antes de todas, son productos que tienen todavía vida en el mercado, son productos que tienden a desaparecer, los que están cambiando los gustos de los consumidores. Es el momento de hacer ese tipo de estudio, porque es cuando tenemos tranquilidad y recursos para hacerlo. Tenemos que optimizar recursos. Es decir, es el momento de hacer estudios de cómo mejorar nuestra línea de producción, cómo mejorar nuestros comerciales, porque es el momento de poder hacer pruebas. Estamos en ese momento. Es el momento de optimizar la estructura funcional, es decir, revisar nuestros organigramas, qué hace nuestra gente, qué hace cada departamento. Porque sí es verdad que cuando las cosas van bien, como el dinero no es algo que nos preocupe, no sea prioritario, no parece que nos importe mucho que se repitan tareas dentro de la empresa, no parece que nos preocupe mucho que haya gente que esté haciendo trabajo que luego al final no tiene ningún resultado real. Y todas estas cosas, cuando el margen de beneficio se va estrechando, cuando la situación cambia, son las que hacen que una empresa pueda sobrevivir o no, ¿vale? Es el momento de formar equipo. No podemos olvidarnos nunca del elemento personal, del elemento humano de la empresa. La gente, temas como la cultura empresarial, temas como la relación entre el personal del equipo, de su motivación con respecto a la empresa, de su sentido de pertenencia, es un buen momento para fomentarlo. Porque no podemos olvidar que cuando hay un problema, la gente responde de dos formas. O arrima el hombro y trata de solucionarlo, o sale huyendo y busca su mejor solución. La diferencia entre un equipo que busque una solución al problema y un equipo que intente cubrirse cada uno en su propia espalda es que hayamos conseguido crear esa cultura empresarial y hayamos conseguido formar ese equipo. Es el momento de tomar posiciones, es el momento de invertir, de comprar esa maquinaria nueva que nos haga más rentables, de buscar invertir en formación de personal. Ahora que podemos, que las cosas están funcionando, es el momento de hacerlo. Evidentemente es el momento de incrementar en cuota de mercado, buscar nuevos lugares, entrar en nuevos clientes, potenciar la comunicación. Ahora es cuando las cosas van bien, es cuando hay dinero para hacer ese tipo de cosas. Y es el momento de investigar, de buscar nuevos mercados, de crear nuevos productos, ¿vale? Cuando estamos creciendo es el momento de hacer todo esto. Si no hacemos esto, si esto lo hemos hecho bien, si esto lo hacemos en ese momento, ¿vale? Significa que cuando lleguen los momentos de crisis, muchas de las cosas que las empresas en crisis tienen que hacer, ya no es necesario hacerlo, porque ya lo habremos hecho. En cualquier caso, si entramos en una crisis y no hemos trabajado correctamente cuando las cosas iban bien, nos hemos dejado llevar cuando las cosas iban bien, pues tendremos que hacer una serie de elementos que normalmente son los que se tocan siempre que suelen funcionar, que es, por un lado, revisar las líneas de negocio. ¿Y esto qué significa? Recoger velas. Esto significa ver realmente cuál es mi negocio principal, cuál es mi cuore de negocio y eliminar todas aquellas líneas que no sean rentables, que requieran recursos, que no estén aportando realmente al mantenimiento de la empresa con seguridad. Ya habrá tiempo más adelante de volver a abrirlas, ¿vale? Evidentemente, asegurar la liquidez de la empresa. En momentos de crisis es importante el beneficio, pero mucho más importante es el poder pagar a final de mes, poder pagar a los proveedores, poder pagar al personal. Y en momentos de crisis es cuando nos fallan temas como los créditos, los bancos cierran el grifo. Ese tipo de momentos es el momento de sobre todo, tener en cuenta que la tesorería toma un papel muy importante. Un papel que igual en un momento de crecimiento no lo tenía. ¿Por qué? Porque podemos acceder a créditos, porque tenemos créditos con proveedores. Hay otras formas de financiarse, ¿vale? Que son quizás en estos momentos más óptimas. Es el momento de optimizar costes. Claro, si no lo hemos hecho antes, es el momento de revisar en qué estamos gastando cada euro para ver si realmente cada euro que gastamos aporta o no aporta a los objetivos de la empresa, ¿no? Lo mismo ocurre con las operaciones. Eliminar las operaciones duplicadas, eliminar procedimientos que se solapen unos con otros. Es el momento de ser eficiente. Si antes lo era, ahora mucho más, ¿no? Eso implica también revisar la estructura de personal. Es decir, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, que se responsabilice de su área,
que esté remando en el mismo sentido que todos los demás. Es el momento de reforzar el departamento comercial, no es el momento de reducir en publicidad, de hacerla más eficiente, sí, pero no de reducir en publicidad, no de eliminarnos del mundo. En un momento en el que la cosa no nos va bien, necesitamos ser visibles, necesitamos que la gente nos conozca y nos elija sobre otros, ¿no? Y eso es una función puramente de marketing y comercial. Y por otro lado, activar los canales de comunicación. Tener en cuenta que cuando hablamos de crisis, siempre, sobre todo por el entorno en el que estamos actualmente, pensamos en la crisis económica. Pero no es necesariamente eso. Crisis puede ser por un tema interno nuestro, porque hayamos tenido un problema con un producto que nos haya generado una mala imagen, porque estemos pasando por la típica crisis de crecimiento que nos hace pues, tener cuellos de botella y quedar mal con clientes y demás. En esos momentos, como gerentes de la empresa, lo peor que podemos hacer es callarnos. En ese momento es cuando tenemos que controlar la comunicación. Tener en cuenta que cuando a una empresa le va mal, por los motivos que sean, vamos a tener por un lado que nuestros proveedores se van a poner nerviosos, porque evidentemente no saben si van a cobrar. Pero es que nuestros clientes también se van a poner nerviosos, porque no saben si lo que nos compren después va a tener mantenimiento, va a tener un postventa, van a estar a la altura de las necesidades suyas, ¿no? Y si no controlamos ese discurso, si no somos capaces de transmitirle tranquilidad, de decirle, sí, señores, tenemos un problema y estamos resolviéndolo de esta forma, ¿vale? No vamos a conseguir remontar realmente la situación, porque va a ser un círculo que se autoalimenta. En este sentido, no sé si os acordáis, cuando salieron el segundo iPhone, creo que fue, tuvo un problema con una de las antenas, de que, bueno, se decía que perdía cobertura, y eso lo emplearon empresas como Samsung y demás para hacer una campaña de boicot contra Apple, ¿no? Y en ese momento, en vez de entrar en defensiva, Jobs lo que hizo fue sacar hizo un comunicado oficial, abrió una rueda de prensa. Lo primero que hizo fue decir que sí, que efectivamente había un problema con las antenas, reconocer el error, y lo segundo que hizo fue retirar ese iPhone del mercado y hacer un cambio en la carcasa, que era la que parecía que provocaba el tema, y que todo el mundo que tuviera ese problema y que quisiera podía cambiar sin costo el elemento. Vale, este es un caso extremo, pero es una forma de, como se dice aquí, coger el toro por los cuernos, ¿no? Ante un problema, no nos escondamos, porque cuando nos escondemos lo que hacemos es que la gente piense lo peor. No, simplemente hablamos con nuestros proveedores, hablamos con nuestro personal, hablamos y le damos la información que necesitan saber para estar tranquilos y darnos a nosotros el tiempo necesario para salir de la situación, ¿vale? En fin, ya para ir concluyendo, todo lo que hemos hablado, al final se resume en este tipo de acciones. ¿Cómo se establece un proceso estratégico en su conjunto? Todo lo que hemos hablado encaja en esta forma. Hay una primera fase de análisis donde establecemos dónde queremos llegar a 10, a 15, a 20 años, nuestra visión, los objetivos a grandes niveles. Vemos cómo estamos nuestras limitaciones externas a nivel legal, a nivel de crédito, a nivel de competencia. Vemos nuestras limitaciones internas, como ya hemos hablado, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad comercial, de comunicación, etc. Y con todo eso establecemos qué opciones estratégicas vamos a dar. Es decir, qué camino, cómo vamos a unir esos puntos. De todos los caminos posibles elegimos el que mejor se adecue a nuestras limitaciones. Una vez tenemos eso, hay dos cosas que son muy importantes. Asignar recursos. Hemos hecho un plan de acción, tenemos que decirle quién lo va a hacer, qué dinero, qué financiación va a necesitarse, qué espacio físico vamos a necesitar, y cuando ya tenemos todo eso, pasamos la implantación, control y seguimiento de cada una de las acciones. No tiene más secreto. Un plan, una vez se hace y se ha definido, se ejecuta y se va ejecutando mientras las desviaciones que se produzcan sean asumibles. Cuando se establece que esa desviación es más de lo previsto o no se está cumpliendo, volvemos a la mesa de diseño, cambiamos de opción estratégica y volvemos a emparejar el camino, ¿vale? Y luego ya, pues a nivel de control, por tener una idea de cómo funciona el tema, cuando establecemos lo que se llama el cuadro de mandos o un KPI, los KPI no se establecen de forma, digamos, echando al aire a ver por dónde sopla el viento, sino tenemos que tener en cuenta primero cuáles son nuestros objetivos. Cuando ya hemos definido qué queremos conseguir, ya sabemos qué tenemos que medir. El siguiente punto es decir cómo lo vamos a medir, ¿vale? Y que es un poquito lo que os comentaba antes a nivel comercial. Si mi objetivo es las ventas, ¿cómo lo voy a medir? Lo puedo medir, y esto es muy importante, lo puedo medir en el punto final del proceso, es decir, lo puedo medir
cuando ya se ha producido la venta, con lo cual ya no tengo solución. Si ya ha terminado el mes y ya veo la facturación, ya no puedo hacer nada por solucionar ese mes, o lo puedo medir en puntos intermedios, como hemos hablado, en números de visitas, en números de presupuestos presentados, en elementos de este tipo. Que eso lo que me permite es reaccionar a corto plazo, me permite decir semanalmente si estamos o no y tomar medidas de modificación a muy corto plazo para que el objetivo final se consiga lograr, ¿no? Y finalmente, como hemos comentado, bueno, pues esto, establección de objetivos, medición de resultados, el diagnóstico, por qué no se está consiguiendo algo para ver qué medidas correctoras tengo que hacer y en base a eso reconducir la situación. Y ya para terminar, una frase que me encanta. Cuando hablamos de estrategia muchas veces parece que es algo muy novedoso, algo que ha nacido ahora, se está hablando de estrategia de hace más de 3.000 años. Y ya Sun Tzu lo dijo en su momento, ¿no? La estrategia sin táctica, es decir, la estrategia sin un plan de acción es un camino muy lento hacia la victoria, como diciendo, tener un gran objetivo, tener un gran plan, pero no, sin llevarlo a tierra, sin poner plazos concretos, sin poner tal, no llega prácticamente a ningún lado, tardamos mucho en llegar, pero tener objetivos a muy corto plazo, acciones a muy corto plazo, sin una estrategia clara, sin saber dónde queremos llevar la empresa, es hacer mucho ruido para al final terminar cerrando. Y sin más, pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad estos 45 minutos que le hemos dedicado y estoy abierto a vuestras preguntas o sugerencias. Yo no sé. Sí, déjate. Muy bien. A la derecha. Aquí. Ya, dile a... Yo creo que ya está. Coméntale a los demás. ¿No? En fin. Vale, perfecto. Pues nada, ya está bajando nuestro anfitrión. Simplemente daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado y como os digo, esperar que os haya sido de utilidad y estamos para resolver cualquier duda que tengáis o que necesitéis. Te doy la palabra a David. Muchísimas gracias. Muy buenas. Como ya ha dicho Ignacio, pasamos al turno de preguntas. Me parece que ha sido muy interesante todo. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Yo creo que incluso podéis conectaros por el audio si queréis preguntar cualquier cosa. Listo. Bueno, lo dejamos. No necesito dormir. Nada, muchísimas gracias a todos. Pues entonces, sin nada, si os pedimos, por favor, que rellenéis el cuestionario que os hemos enviado. Os damos las gracias por haber asistido y bueno, os notificaremos cuando en la próxima webinar. Sí, también comentaros que esta quedará colgada en la web de Sea Más Empresa, pues para que podáis verlo cuando queráis. Sin nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Venga, muchísimas gracias. Sí, podréis tener las diapositivas, ¿vale? Estarán colgadas en la web. Muchas gracias. A ver.